Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos. Me sumo a todos felicitándolos, como verán al final de mi presentación nuevamente. Tuve un pequeño problemita con la música, pensaba poner música porque pues decía que no podía analizar un tema de música sin escuchar música, pero creo que vamos a tener que imaginarla, ni modo. Pero ¿no se podría a través del micrófono? Sí. No tenemos Lo bocinas sacaras también. Pero es que no corrió. Ok, fue problema técnico. Sí, fue un problema de mi asesor técnico que no me la grabó bien. Pero bueno, Creo que hay que ponerle OK. O el tache es igual. Bueno, en principio aviso y comento que yo no conocía realmente el programa hasta una vez que terminé mi ponencia. Hasta que terminé mi ponencia. Lo digo para que no vayan a pensar que hice un seguimiento de los trabajos de todos los demás para incluirlos aquí, porque de alguna forma se han ido sumando conforme vamos viendo las ponencias, lo cual me pareció muy interesante porque me habla del interés que tenemos todos sobre los mismos temas. Permítanme un segundo, para que quede grabado también ahí. Voy a hacer un doble uso de máquinas. Disculpen. Bueno, comento. Me pareció muy interesante porque, y precisamente por eso me abstuve de hacer ciertos comentarios en algunas ponencias, porque les iba a adelantar la mía. Cuando comenzó Daniel hablando de la magia, que no que iba a meterse en la magia, pero estaba hablando de los espacios sagrados, llegaremos al momento de ver la armonía mundi, sin la cual no podemos entender todo este movimiento musical para empezar, y de la organería después. Cuando Mireya nos hablaba de la pintura mural y justamente de Tlacochaguaya, creo que fue uno de mis detonantes para empezar a pensar en el espacio como el lugar donde se debe de entender esta construcción de espacios a partir del instrumento, pero no solo del instrumento, sino del instrumento unido y fusionado a su entorno, porque es como funciona realmente, es como parte de esa construcción conjunta que se va a hacer de ello. En el caso de Eduardo, bueno, me parece muy interesante el punto, aunque creo que vamos a diferir un poquito porque yo no voy tanto por la lingüística, pero la mirada semiótica y semiológica de los conceptos creo que, pues de hecho, fue lo que me llevó a mí a la fenomenología. ¿Me escuchan así? Mejor, porque no trabajo tan bien. Siguiente, bueno, con Gustavo definitivamente el manejo de los documentos, todo lo que sería Trento y Nazar, hasta vamos a tener algunas coincidencias por ahí. Por eso digo que conste que no, ya estaba terminada antes de que viera las de los demás. Vamos a empezar. Muy rápido. Bueno, los órganos tubulares deben de ser vistos como instrumentos musicales complejos. Perdón, problemas técnicos. Sí, son a final de cuentas instrumentos musicales complejos que van a formar parte de nuestro patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Normalmente los hemos visto como tangibles, sin embargo la música es un elemento intangible, porque una vez que ha sido interpretado ya no lo recordamos. Lo que comentaba Gustavo, muchas de las melodías, que también hace rato hacía alguna referencia a Ed, las melodías se interpretan, y sobre todo las improvisaciones, y ya no quedan de ese registro más que la vivencia del que estuvo ahí, a modo de una cuestión performática realmente. Entonces, también tiene un elemento intangible asociado. Es decir, que estamos hablando del mueble, del mecanismo, del sonido, cada uno de ellos sumamente complejo. El órgano, obviamente tiene que pensarse desde lo que era originalmente. El órgano siempre fue visto como resultado de un modelo divino, en el cual estaba estructurada la mano de Dios como el agente que iba a dar el origen a la música. Bueno, aquí tenemos este texto de Nazarre, donde precisamente habla de la música como ciencia divina. ¿Por qué me voy a la música? Porque sin entender que la música es divina, no podemos entender el valor del instrumento como divino. Y obviamente dentro de ese universo es que se estructura
esta idea de la armonía mundi. Nazarre nos va a hablar dentro de sus textos, dentro del mismo que ya habíamos visto hace un momento, de que la música es creación divina, que es exactamente lo que dice el anterior. Ciencia divina pues inflama los corazones, influye deseos de las cosas, destierra los vicios, enfrenta las pasiones, aumenta las virtudes, quita la tristeza, infunde la alegría, etcétera, etcétera. Llega un punto en el cual puede fungir mejor la música que la medicina, donde las aguas de las fuentes se mueven y se alborotan en el momento que alguien empieza a tocar música. Y en este contexto es donde surge esta idea, donde inclusive el primer maestro de música validado, según se dice en el momento, fue Cristo. Cristo fue el primero que lo incluyó y por consiguiente la música debe de ser entendida como una creación divina para alabar a Dios en relación con esta armonía mundi que va a plantear ese equilibrio universal. La música ayuda a generar esta idea de equilibrio. En ese punto, también está la idea de que aunque la música sea inaudible al hombre, va a tener un sonido y existe para Dios. Los cielos están llenos de conciertos, bueno, está en su parte original, ¿no? De conciertos, los elementos de sus proporciones y cualidades, el hombre compuesto de sus armonías. Y esto continúa. Es un texto de Feijó, donde dice que Dios elevó milagrosamente la virtud de la música para que obrase contra el demonio como su contra. Y aquí es donde viene toda esta parte de poderes que se le han atribuido a la música. La música siempre fue vista como parte de esta unidad que va a tener Dios con el hombre y al mismo tiempo va a generar esta idea de armonía universal, donde inclusive yo representar un ángel músico, yo no lo escucho, pero ese ángel músico está interpretando una melodía dentro del entorno espacial y religioso en que existe, y a partir de esa existencia y de esa divinidad o esa alabanza a Dios, es una alabanza real, que Dios sí escucha, pero los hombres estamos negados a escuchar, aunque sea a través de la pintura, porque a final de cuentas la pintura también se convierte al paso del tiempo en una de las artes liberales, igual que lo es la música desde el principio. Entonces, el órgano, por tanto, según Jambú, es considerado entre todos como el mejor, o sea, el que todos los demás órganos, todos los demás instrumentos quedan contenidos en él. Inclusive la voz humana, porque hay algunos registros por ahí que hablan de esa voz humana, ¿no? Entonces todo puede ser contenido dentro de este bello instrumento, por la amplitud de instrumentos, por los sonidos, porque tiene más de una orden, porque son tantas que no se pueden enumerar y son de diferentes especies, y que precisamente a todo esto es a lo que se denomina registro. Ahora, el órgano va a adquirir su mayor importancia cuando se emite el Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento, como parte de esta contrarreforma religiosa, es que surge toda la idea, y aquí tenemos una coincidencia, por cierto, que hablamos del mismo fragmento, ¿no? Que hablábamos de Trento. Y esto llevado al primer concilio mexicano, es el donde dice que se deben delimitar el número de instrumentos en las ceremonias religiosas, dar supremacía al órgano, prohibir la interpretación al interior de los templos de trompetas, chirimías y flautas, establecer la presencia obligada de órganos en cada pueblo, el instrumento eclesiástico por excelencia. Estamos en este universo, está construyéndose una idea unitaria de lo que debe ser la religión, de lo que debemos de considerar para poder enfrentar esta reforma que ha atacado a la Iglesia. Entonces el órgano es una estrategia esencial dentro de ello. Para algunos el Concilio Vaticano II rompe con ello, más bien son documentos como el que nos mostraba Gustavo Mauleón, que me pareció muy interesante, porque ahí sí está precisamente la ruptura y la introducción de nuevos instrumentos. Pero inclusive en el Concilio Vaticano II se dice expresamente que el órgano sigue siendo el instrumento divino por excelencia, el único, el que debe ser. Claro, que se interpreta como quiera, bueno, es otra cosa, pero definitivamente eso está presente. ¿Por qué? Porque el órgano es visto a partir de estos juegos nuevamente, de la armonía mundi. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca el deterioro. En el momento que metemos a las estudiantinas con el pretexto de incorporar a todo mundo a la iglesia, los padres lo ven como más fácil. Si hay una modificación o me va a salir más caro, mejor meto un grupo de jóvenes que se pongan a tocar y a cantar, y entonces el órgano va dejando de ser interpretado.
Un instrumento que no se interpreta va perdiendo su función y poco a poco va quedando en deterioro. Y obviamente muchos de los órganos han atravesado por este periodo. Y una vez que están mal, pues bueno, ya los olvidamos. Ahora vamos al segundo punto de esta ponencia, que es realmente el origen de la misma. Cuando yo hablo de la imagen sonora a la imagen mental como parte del patrimonio cultural intangible asociado al órgano tubular, estoy haciendo referencia a la existencia de la imagen mental. Para mí, visto desde Peirce, estamos trabajando sobre imágenes mentales, bueno, de Peirce y de Barbour. Las imágenes mentales son, al final de cuentas, ya sea para uno fanerones y para el otro engramas, que nos van a hacer registrar todo aquello que vemos de manera consciente o inconsciente, aquello que escuchamos o sentimos. Si yo a ustedes les pido que piensen en tacos, no van a pensar, algunos pensarán en los tacos del fútbol, en los zapatos, y otros van a pensar en los tacos de suadero y hasta les van a poner sabor y color y todo. Y otros van a estar pensando en los tacos dorados. Cada quien vamos a significar a partir de nuestra experiencia. Igual ocurre, así es como vamos construyendo todo nuestro acervo de imágenes mentales. Las imágenes mentales no son exclusivamente imágenes visuales. Tenemos la mala tradición de pensar que todo existe como imagen visual. La afección según los artilugios, perdón, estoy pensando en tiempo. Las imágenes, los engramas y los fanerones se convierten en artilugios de la memoria y van a existir como tales para recordarnos lo que estamos viviendo, de forma que se activan automáticamente en el momento que tenemos contacto con algo. Cuando yo escucho alguna cosa, lo que les acabo de comentar, o escucho la música del órgano, de inmediato viene un referente. Yo hago muchos ejercicios con mis alumnos y de repente cuando pongo la música de órganos, aunque no sea una música que esté tocada en iglesia, ni sea una melodía religiosa, el puro sonido a ellos les remite a la ceremonia religiosa. Entonces, esta idea de que es el instrumento eclesiástico por excelencia se ha ido conformando al punto de que la gente lo relaciona aún sin conocer la liturgia y aún sin conocer el valor de la música per se. Entonces, bueno, sí los uso un poquito de conejillos de indias, pero bueno. Tenemos que operamos a partir de la faneroscopía. La faneroscopía viene de la idea del fanerón que les comentaba, que es a final de cuentas cualquier cosa que nosotros registramos en nuestra mente, a lo que Avi Barbour llamará engrama. Y Sandoval dirá que las afecciones, bueno, partiendo de Spinoza, es una ficción del presente. O sea, lo que vivimos ahorita y que estamos significando es una ficción. ¿Por qué? Porque solo puede existir en la idea de que yo recuerdo mi pasado. ¿Por qué? Porque son estos artilugios de la memoria que he ido registrando al paso del tiempo los que me van a hacer significar las cosas con las que me topo, sean sonoras, sean auditivas, sean olfativas, y a partir de ellas tendremos un proceso futuro, que es una cuestión de esperanza, que es lo que yo deseo y quiero. Entonces, a partir de ello tendremos que ver estos elementos. Entonces, tenemos que la faneroscopía funciona a partir de dar sentido, y el dar sentido solo se entiende en la afección, y esa afección existe en mi cuerpo. En el momento que yo siento la música del órgano, no solamente la escucho, también la vivo. Se vibra, cuando son muy graves, inclusive nos genera una aceleración cardíaca. Entonces, todo este tipo de procesos inherentes, fisiológicos, a la escucha de la música, va a hacer que tengamos una motivación. Si nuestro estado de ánimo es bueno, vamos a registrarlo de una forma, y si nuestro estado de ánimo es negativo, aunque sea la misma música, va a tener un sentido diferente y se va a registrar en nuestra memoria. De esta forma, la imagen de cualquier tipo adquirida por cualquiera de los sentidos se convierte en signo, y de esta manera se genera una idea de pluripercepción y de las cuestiones plurisensoriales. Es decir, estamos hablando de artilugios de la memoria que nos ayudan a significar, a partir de los cuales vemos lo que son las nemes, los engramas y los fanerones. Y me sigo curando, bueno. Entonces tenemos que el órgano nos provoca imágenes visuales. Bueno, las imágenes visuales son atemporales. El valor de la música es que le va a dar temporalidad, va a anclar esa imagen y nos va a dar un espacio. Le va a dar espacio y existencia y tiempo a la imagen visual. Por tanto, es importante la conservación de la música per se, no solamente del instrumento como mueble. Si no produce la música y si no produce los tonos cercanos a los que tenía de origen, ya rompimos con ese patrimonio. Entonces, Coster dice que inclusive, bueno, hay motivos para poder tratar de incorporar los elementos tradicionales.
De nada sirve que yo escuche Vivaldi con metales, no me va a dar el mismo sentido que si lo escucho con un instrumento de cuerda para el que fue creado. No me va a servir escuchar a Bach si no lo escucho como me escucho. Sí lo voy a sentir, la música sigue existiendo, pero el valor para el cual fue creado es muy diferente si no se utiliza en el instrumento para el cual fue creado. ¿Por qué? Porque el sentido que adquiere y el valor de sonido es diferente. Obviamente los órganos tubulares son agentes de construcción de la espacialidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se integran perfectamente a los espacios. Estos bellos muebles no existen solamente per se, no solamente tenían el sentido de apoyar la liturgia o de verse bellos, sino tenían que incorporarse a un espacio en el cual existen, y como comentaba hace rato Mireille, que de hecho son el mismo espacio del que estamos hablando, hay una integración absoluta entre ese mueble y esa pintura mural. Yo pensaría que son tal vez de momentos ligeramente diferentes, pero aunque son diferentes, la persona que decoró el mueble estaba pensando en que se integrara, no solo musicalmente, sino también a partir del sentido del mueble. Obviamente vamos a usar desde los personajes, los grutescos y cuestiones que nos van a ayudar a entender esos muebles como parte de lo que es el registro. Y obviamente estos muebles también nos llevan a lo contemporáneo. Esos muebles no se quedaron en ser los únicos. Pasamos al órgano monumental. Este órgano monumental que a final de cuentas insiste en esto que les decía de los sentidos. Es la intención de sentir la música producida desde el seno del mismo lugar, donde las flautas están escondidas a veces y que realmente lo que pretenden es evocar esa sensación, hacernos sentir, hacernos temblar, hacernos vibrar al sonido de las notas que se están produciendo. Y por esto toco algo que tal vez no me toca, pero que deberíamos tocar todos, que es el proceso de conservación. Si queremos y nos interesan los instrumentos, y a mí me interesa el sonido de estos instrumentos, obviamente tengo que hablar de un equipo multidisciplinar que debe de trabajar así como equipo para funcionar. Es decir, considerar, ¿por qué pongo a restauradores y organeros arriba? Porque los organeros llevan un proceso muy largo en el cual han ido aprendiendo cómo restaurar, cómo conocer al órgano, cómo funcionar. Y los restauradores, porque eso no se conocen todas las reglas, todas las formas en que se deben de acercar al órgano. Cada uno va a aportar las partes que conoce. Obviamente están los organistas que deben de aportar su conocimiento del instrumento, pero que a veces se van de organeros y que perdemos lo valioso que son al momento que ellos interpretan, porque si ellos no interpretan no tenemos quien nos haga sentir ese efecto de la música. Los demás que somos investigadores pues tenemos que apoyar todas las tareas y alguien que a veces olvidamos, que son la curia, los patronatos, los gobiernos, las comunidades, aquellos que tienen a su cargo esos instrumentos, que si no son parte del todo y no saben cómo conservar, difícilmente vamos a llegar a donde queremos. Obviamente tenemos que conservar hasta donde, hoy esto ya les tocará la discusión de cada órgano. Yo creo que cada instrumento en sí mismo tiene problemáticas particulares que van a provocar que decidamos o no un recurso de restauración, de modificación, de incorporar algunos elementos. Eso ya no me voy a meter en ese debate. Pero obviamente estamos hablando de cuestiones técnicas, donde todos los instrumentos antiguos se dice que se necesitan, obviamente, procesos de restauración. Y en este punto necesitamos hablar de especialistas, pero también necesitamos hablar de normatividad. Y la normatividad, al ser la institución reconocida por el país, debe de venir de la CNCPC, donde todos debemos de acercarnos al órgano desde nuestra área de especialidad para que realmente demos un resultado óptimo, sin invadir las especialidades de los demás, porque a lo mejor yo puedo hacer buena historia, pero no voy a ser tan buena si me quiero meter a hacer otras cosas que no sé hacer. Bueno, cada quien en su área, ya termino. El sonido, por tanto, para mí es una cuestión que tiene que ver con el patrimonio intangible. Son instrumentos que deben de recuperarse a función, es decir, deben de sonar. Los instrumentos, los órganos que no suenan, es como si estuvieran detrás de una vitrina, es como meterlos en un mausoleo, en un museo, donde los vamos a ver, es decir, vamos a ir al panteón a mirar instrumentos. Un instrumento vivo debe sonar. Bueno, ahí me sale mi parte de música. La imagen sonora son artilugios de la memoria. Esa imagen, eso que oímos, al final de cuentas son detonantes de recuerdos, de situaciones, de momentos. Las notas de los órganos van a provocar reacciones neurofisiológicas y mnemóticas. Por tanto, estamos hablando de nuevas perspectivas, por tanto, nuevas responsabilidades. Y para ellas necesitamos una cabeza. Esa cabeza tiene que ser necesariamente, para mi punto de vista, la coordinación.
¿Por qué? Porque son los que están dados por ley para hacerlo. Somos muchos especialistas y cada uno tenemos una labor en esto. No sobramos, pero cada uno tenemos que hacer aquello que estudiamos para hacer. La música de órganos participa en la construcción de la espacialidad religiosa en el templo y fuera de él. ¿Por qué hablo de esto de fuera de él? Creo que me tiene una parte en algún lado. Porque cuando se hablaba, por lo menos en texto, yo no he encontrado ningún documento que lo relate, de los positivos o portativos. Inicialmente su función era que pudieran moverse, y esa movilidad era acompañar la liturgia a veces fuera del templo. Entonces tenía la intención de llevar ese sonido, esa espacialidad, ese constructo religioso, no solamente al interior de las paredes del templo, sino a las calles, lo cual hemos logrado en la época contemporánea, cuando le ponen los micrófonos y bocinas hacia todos lados, donde todos disfrutamos de eso, y que al final de cuentas esa música es la que nos hace entrar en la liturgia. Y cuando ponemos el CD y cualquier otro referente que, por ejemplo, en este caso los chicos identifican como liturgia, estamos extendiendo ese espacio litúrgico hacia todos los lugares donde llega la música. Y pues gracias, los felicito por el coloquio, pero pues, muy bueno. ¿Tienen preguntas, comentarios? Nada más una aportación ahora que mencionabas esto pues de la armonía universal. No sé si ya lo habrás consultado, los grabados que aparecen en el Surgio Universalis de Kirchner, donde aparece esta representación del equilibrio del universo a través de la estructura de un órgano. Sí. Para... Sí, de hecho precisamente es parte de lo que yo veo, ¿no? O sea, solo que no pude conseguir todas las imágenes, No, okay. Pero sí, en realidad sí, o sea, creo que toda esta idea de la armonía universal, y por eso les decía que la música es a final de cuentas de las primeras artes liberales, es de las primeras reconocidas como arte y por tanto de origen divino, ¿no? Entonces tiene que ver con este constructo universal. No, gracias a ti. Bueno, gracias por la plática. Me quedan muchos puntos pendientes y como que me activaste muchas ideas, ¿no? Pero sobre todo me gustaría comentar una cosa importante. Mencionas este cuadro con organeros, restauradores, especialistas, los gobiernos, las curias. Y creo que se resalta la ausencia de algo fundamental, que es la creación de públicos. Porque sin estos públicos que tengan ya crearles esta idea mental, o no sé cómo le llaman, imagen mental, no, se puede hacer todo lo demás, pero mientras no haya públicos no va a haber gente que quiera escuchar los órganos y que les dé finalmente el valor que tienen. No, gracias, tienes toda la razón. Y ahí tal vez es donde van a tener que trabajar más los organistas, porque son los que pueden hacer que se conozca esa música. Y bueno, y todos los que nos gusta, ponerla donde quiera, ¿no? Y bueno, de hecho, el caso de, yo soy laudero y veo que sucede lo mismo. En el caso de la laudería somos como anónimos y lo que necesitamos es crear públicos que le den valor a los instrumentos. Y a los bellos instrumentos, claro. no cualquiera. ¿Alguien más?